Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en Filipenses el capítulo 2. Filipenses el capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. La palabra de Dios dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y servidor de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En el templo episcopal de Saint Bede en Santa Fe, Nuevo México, solo hay una puerta al santuario, y sobre esa puerta hay un letrero escrito a mano que dice: Entrada de los siervos. No hay forma de entrar o salir de ese lugar excepto a través de la entrada de los siervos. Y ese no es un mal recordatorio del hecho de que todo creyente está llamado a servir a nuestro Señor y Maestro Jesucristo. A diferencia de la mayoría de los equipos deportivos, el equipo del Señor no tiene jugadores en la banca. A cada cristiano se le da un puesto de titular en el equipo con un papel vital que cumplir. Un cristiano que no sirve al Señor es una contradicción de término. Después del punto álgido de doctrina de esta carta, donde Pablo habla de la persona y la obra del Señor Jesucristo, que dejó la gloria del cielo para tomar forma de un siervo y hacerse obediente hasta la muerte en la cruz por nosotros, Pablo aborda algunos asuntos que a nosotros nos parecerían triviales, sobre el envío de Timoteo y Epafrodito a la asamblea en Filipos, y sobre su esperanza de ir personalmente si es liberado de la prisión. Esta es una de esas secciones de las Escrituras que a primera vista uno puede preguntarse: ¿por qué Dios ocupó las páginas de la Biblia con los itinerarios de viaje de estos tres hombres? Pero mientras lo examinamos,
Espero que vean que el Espíritu Santo lo utiliza de una manera maravillosa para ilustrarnos las verdades que Pablo ha estado presentando en todo el capítulo. Estos hombres escogidos que Pablo encomienda a la asamblea en Filipos, Timoteo y Epafrodito, son dos hombres dignos de imitar cuando buscamos servir a nuestro Señor. Junto con el propio Pablo, tienen mucho que enseñarnos sobre el servicio cristiano. Aquí nos muestran que si desarrollamos un corazón de siervo y soportamos los sufrimientos de un siervo, recibiremos el honor de un siervo. Entonces, vamos a empezar con el punto número 1. Debemos desarrollar un corazón de siervo. Nuestro Salvador no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todo cristiano es siervo del Señor Jesucristo, comprado con su sangre. Ser siervo de Cristo no es una opción si quieres estar más entregado o más comprometido. Es el llamado de todos y cada uno de los creyentes. Si no eres un siervo de Cristo, no puedes llamarte cristiano de una manera correcta. Pero como todos somos egoístas por naturaleza, debemos cultivar el corazón de un siervo a medida que crecemos en Cristo. Pablo, Timoteo y Epafrodito ilustran a hombres que tenían un corazón de siervo visto en dos aspectos. El primero, el corazón de un siervo está centrado en los asuntos del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue un hombre cuyo enfoque estaba en el Señor Jesucristo. En el versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. En el versículo 24 dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Es la forma de Pablo de decir si es la voluntad del Señor y muestra que no tomaba decisiones basadas simplemente en el sentido común o en lo que pensaba que era mejor, sino que sometía todo a la voluntad del Señor. Cuando menciona cómo Epafrodito se recuperó de su enfermedad, no nos dice afortunadamente se mejoró, sino más bien Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo. Cuando instruye a la asamblea para que reciban a Epafrodito, les dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Claramente, el Señor fue el principal objetivo de la vida y del servicio de Pablo. Y el enfoque de Timoteo también estaba en el Señor. Pablo afirma que, a diferencia de muchos otros, Timoteo no buscaba sus propios intereses en lugar de los de Jesucristo. Timoteo sirvió con Pablo en el progreso del Evangelio. Cristo y el Evangelio estaban en el centro de la vida de Timoteo. Epafrodito también fue un siervo fiel y el enfoque de Epafrodito estaba en las cosas de Cristo. Se había esforzado casi hasta el punto de la muerte para llevar a Pablo el obsequio, el regalo de amor de la asamblea en Filipos. Tal vez se enfermó en el viaje de 6 semanas y se esforzó casi más allá de sus límites para llegar al lado del apóstol. O tal vez después de llegar contrajo alguna enfermedad, pero siguió esforzándose en su servicio a Pablo en la causa del Evangelio. Su anhelo,
su preocupación por la asamblea en Filipos también revelan su corazón de siervo por las cosas de Cristo. Pablo llama a Epafrodito un servidor de mis necesidades. Y Pablo afirma que había completado con su presencia lo que los filipenses no podían hacer en su ausencia al servicio de Pablo. La palabra traducida como ministrador o servidor, esa es mejor traducción, servidor, proviene de una palabra griega de la que obtenemos nuestra palabra liturgia. En griego secular, la palabra se usaba para un hombre que por amor a su ciudad o a su religión financiaba una gran obra o equipaba un barco de guerra. Tiene el sabor del servicio sagrado o de la adoración. Todo siervo de Jesucristo hace lo que hace, ya sea dando, ayudando o hablando, como ofrecimiento al Señor Jesús. El corazón de un siervo se centra en el Señor Jesucristo y en la obra del Señor Jesús. Y este enfoque en Cristo y su obra no debería ser cierto solo para aquellos que dedican su vida al servicio del Evangelio. Todo cristiano, sin importar cómo se gane la vida, debe vivir todos los días en comunión con el Señor, en sumisión a su voluntad, en obediencia a su palabra, siempre dispuesto a hacer la obra de Dios. Los siervos cristianos estarán deseosos de hablar de las grandes verdades de la Biblia con otros creyentes cristianos. Estarán siempre dispuestos para contarle a las personas perdidas sobre el Salvador y su obra en la cruz. Buscarán oportunidades para agradarle mediante acciones útiles para con los demás. Y hay tres actitudes que marcan a los siervos que están enfocados en el Señor Jesucristo. La primera actitud es que están dispuestos a ser enviados a cualquier lugar. No habría sido fácil para Timoteo dejar el lado de su amado hermano en la fe para ir a Filipos, pero estaba dispuesto a ir a Filipos si esa era la voluntad de Dios. No habría sido fácil para Epafrodito dejar las comodidades de su hogar en Filipos y viajar a Roma, pero lo había hecho. Y ahora también sería difícil para él dejar a Pablo y regresar a su casa, pero estaba dispuesto a ir a donde el Señor lo quisiera. Y aquí viene la pregunta importante para cada siervo de Cristo. ¿Le has dicho al Señor, estoy dispuesto a ir a cualquier lugar donde tú quieres que vaya? Recuerdo que cuando era adolescente dudaba en hacer eso. No quería yo decir esta frase al Señor, porque temía que Dios pudiera decir, ve a África como misionero. Y yo no quería hacer eso. Pero luego razoné, Dios es un Padre amoroso que sabe lo que es mejor para mí. Si es mejor para mí servirle en África o servirle en un pueblo pequeño de la República Mexicana, sería tonto si me quedara en la Ciudad de México. Así que me rendí a Él en ese asunto. Pero también otra actitud que marca a los siervos que están enfocados en el Señor Jesucristo es que están dispuestos a servir a cualquiera.
Timoteo servía a Pablo, pero estaba dispuesto a ir a servir a la asamblea en Filipos. Epafrodito servía a la asamblea en Filipos, pero estaba dispuesto a ir a servir a Pablo en Roma. Y me recuerda mucho de Felipe, que estaba siendo usado por Dios para alcanzar a grandes multitudes en Samaria, pero que estaba dispuesto a ir a un camino desierto, donde el Señor lo usó para alcanzar al eunuco etíope. Un siervo de Cristo no quiere hacerse un hombre hablando solo a grandes multitudes, está dispuesto y está a disposición de su Señor para servir a cualquiera que el Señor le indique. Pero también los siervos están dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Timoteo había renunciado a sus propios intereses para convertirse en un siervo de Cristo. Epafrodito casi perdió su vida en su servicio para el Señor. A los ancianos de Éfeso, Pablo les habló de su propio servicio y les dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el servicio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Otra pregunta importante. ¿Le has dicho al Señor, dejaré todo? ¿Le has dicho al Señor, dejaré todo? Mis deseos, mis ambiciones, mis comodidades, mi tiempo, mi dinero para servirte. ¿Se lo has dicho? He enfatizado largamente este punto, que el corazón de un siervo de Dios está centrado en las cosas de Jesucristo. Porque si tienes cualquier otro motivo o razón para el servicio cristiano, eventualmente te vas a agotar, eventualmente vas a desfallecer, te vas a enojar y te vas a sentir herido por la forma en que la gente te trata, te vas a sentir frustrado, te van a cansar las dificultades que tendrás que soportar y vas a renunciar con disgusto o con desilusión. Si estás sirviendo por cualquier motivo que no sea el amor al Señor Jesús, que se entregó a sí mismo por tus pecados. El corazón de un siervo debe estar constantemente cautivado por el Señor Jesucristo. Pero también el corazón de un siervo pone a los demás por delante de sí mismo por amor a Cristo. El apóstol Pablo estaba en prisión enfrentando una posible ejecución. Timoteo era su mano derecha, un hombre fiel que había servido con Pablo como un hijo sirviendo a su padre. Y hubiera sido comprensible que Pablo, pensando en sus circunstancias, hubiera dicho: no puedo prescindir de Timoteo en este momento, debe quedarse aquí conmigo. Pero en cambio, estaba dispuesto a enviar a Timoteo por el bien de la asamblea en Filipos. Los filipenses habían estado dispuestos a servir a Pablo dando de su dinero y enviando a Epafrodito, quien él mismo había estado dispuesto a servir al borde de la muerte en beneficio de Pablo. Y de Timoteo Pablo dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Qué palabras! Todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Estas son palabras difíciles de entender, porque pensarías que de todos los cristianos fieles en Roma, y Pablo había escrito Romanos 16, unos 5 años antes de esto, donde saluda a muchos creyentes fieles en Roma, podría haber encontrado algunos que no vivían para sí mismos. ¿Qué hay de Lucas, de Tito, de Aristarco, de Trófimo, del mismo Epafrodito? Muchos creyentes habían abandonado a Pablo, y Timoteo era el único que él conocía que buscaría genuinamente los intereses de los demás en lugar de sus propios intereses. Y hay por lo menos 3 maneras de saber si estás poniendo a los demás por delante de ti mismo. La primera manera es que tendrás un amor sincero. Y estos versículos irradian el amor sincero de Pablo por Timoteo y por Epafrodito y por todos los filipenses. También observen cómo Epafrodito tenía un deseo vehemente de ver a los filipenses y estaba angustiado porque habían oído que Epafrodito estaba enfermo. Hay algunos cristianos súper espirituales que intentan eliminar toda emoción de la vida cristiana. Piensan que la madurez espiritual significa ser estoico, no mostrar ninguna pena, ni ansiedad, ni ternura, ni lágrimas. Pero aquí Pablo dice que si Epafrodito hubiera muerto, se habría sentido abrumado por el dolor ante la pérdida de este querido siervo de Dios. Claro que Pablo conocía Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Claro que lo conocía, él lo escribió. Él también conocía Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin embargo, Pablo no reprende a Epafrodito porque estaba angustiado por cómo se sentía la asamblea en Filipos acerca de su enfermedad. Pablo no tenía miedo de ser humano y mostrar sus profundos sentimientos por los demás. Pero también hay otra manera de saber si estás poniendo a los demás por delante de ti mismo. Mostrarás una preocupación genuina. Esta se desborda con el amor sincero, pero aquí me estoy enfocando especialmente en la preocupación genuina de Timoteo por estas personas, que no buscaba sus propios intereses, sino el bienestar de la asamblea. Y cómo es triste decirlo, muchos de los que sirven al Señor, incluidos algunos en el servicio de tiempo completo, lo hacen por diferentes motivos. Buscan los halagos que otros puedan darles. Les gusta ser el centro de atención. Son manipuladores al usar a las personas para su propio desarrollo y su propia ganancia. Conocí a un líder de una asamblea que aparentemente era muy amigable, parecía atento y cariñoso, pero cuando lo conocías mejor, te dabas cuenta que tenía una necesidad desmedida de caerle bien a los demás.
Él le decía a la gente lo que la gente quería escuchar para agradarles, aunque a veces no fuera la verdad. Realmente buscaba sus propios intereses, no el bienestar de la asamblea. Pero también puedes trabajar en cooperación con los demás. Timoteo sirvió con Pablo como un hijo a su padre. Pablo y Epafrodito trabajaron juntos armoniosamente en la causa del Evangelio. Para hacer eso, tienes que morir al yo y poner a los demás por delante de ti, por el bien de la obra. Algunas personas no juegan en equipo a menos de que ellos sean el jefe. Y aunque Pablo era claramente el líder entre estos hombres y era unos 25 años mayor que Timoteo, no se enseñoreó de ellos. De manera humilde llama a Epafrodito su hermano, su colaborador y compañero de milicia. Desvía cualquier gloria de sí mismo y enaltece a estos dos siervos fieles del Señor. Por eso debemos cultivar un corazón de siervo, centrado en las cosas del Señor Jesucristo, poniendo a los demás por delante de nosotros por el bien del Evangelio. Pero en segundo lugar, debemos soportar los sufrimientos y adversidades de un siervo. Y hermanos y hermanas, servir a Cristo no es fácil. El término compañero de milicia implica un combate, una lucha, una batalla. Nos lleva bajo los ataques del enemigo que quiere obstaculizar siempre la causa de Cristo. Así como los soldados deben pasar por el campo de entrenamiento para que puedan aprender a soportar las dificultades que van a encontrar en el campo de batalla, los siervos del Señor deben ser también probados. Y Pablo aquí está mencionando los méritos de Timoteo. Y la palabra mérito significa aprobado mediante pruebas. Y es la misma palabra usada en Romanos, el capítulo 5, los versículos 3 y 4, donde Pablo dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado. Y un producto que ha sido aprobado mediante pruebas es un producto confiable. El fabricante ha sometido el producto a condiciones severas para ver si se mantiene. Puede saber que el producto no va a fallar justo cuando más lo necesitas. Y Timoteo había soportado suficientes pruebas, por lo que Pablo sabía que Timoteo era fiel. Los sufrimientos en el servicio cristiano también pueden originarse de muchas fuentes. El sufrimiento de la persecución, tanto desde fuera como desde dentro. Y Pablo estaba en prisión debido a la persecución desde el exterior, pero también estaba siendo atacado por aquellos que predicaban el Evangelio por envidia y por ambición egoísta. Quizás sean ellos a los que se refiere en el versículo 21. Afirmaban estar sirviendo a Cristo, pero en realidad se estaban sirviendo a ellos mismos. Alexander McLaren escribió: muchas personas que profesan ser cristianos tienen un recubrimiento de piedad
clavado débilmente sobre una masa sólida de egoísmo. Pablo conocía la profunda decepción de los cristianos profesantes que no eran fieles porque vivían para ellos mismos. A menudo es más difícil soportar los ataques de los que están dentro del rebaño que de los que están fuera, porque esperas que el mundo esté en tu contra, pero no tus hermanos cristianos. Pero también los sufrimientos de la obra en sí misma. En 2 de Corintios, el capítulo 11, Pablo cataloga los sufrimientos que experimentó como siervo de Cristo: persecuciones, azotes, cárceles, trabajo, fatiga, desvelos, dificultades físicas, peligros que lo llevaron al borde de la muerte y sobre todo una intensa preocupación por todas las asambleas de creyentes. En nuestro texto menciona su preocupación por la asamblea en Filipos. Menciona a Epafrodito exponiendo su vida y preocupado también por la asamblea. Así que la obra del Evangelio involucra sufrimientos físicos y emocionales que pueden desgastarnos. Debemos estar preparados para afrontar sufrimientos al servir al Señor y confiar en su gracia sustentadora, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios recursos, sino en el Señor. Yo les animo a leer biografías de los grandes santos que nos han precedido. Una de las mejores es de Jerusalén a Irian Jaya. Irian Jaya está en Indonesia. Está escrito por Ruth Tucker, que es una historia biográfica del movimiento misionero. Te va a conmover hasta las lágrimas al leer sobre las increíbles dificultades por las que ha pasado el pueblo de Dios para llevar el Evangelio a partes no alcanzadas de la tierra. En los primeros años de la obra misionera en África, solo 1 de cada 4 misioneros sobrevivió al primer periodo de servicio. Estaban plagados de enfermedades, de gente hostil, de guerras tribales, de obstáculos de los gobiernos. Sin embargo, siguieron adelante. Nuestras dificultades no son nada en comparación con las de ellos. ¿Por qué pasar por tantas dificultades y sufrimientos? Si cultivamos el corazón de un siervo y soportamos los sufrimientos de un siervo, entonces recibiremos el honor de un siervo. Ahora, fíjense bien, no buscamos el honor para nosotros mismos, sino para nuestro Señor, quien es el único digno. Pero Él promete: yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Él recompensará a todo siervo fiel con la corona de justicia, como dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Cualquier dificultad que suframos ahora al servir a Cristo, valdrá la pena cuando veamos su rostro y escuchemos de Él: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pablo aquí honra a Timoteo enviándolo como su propio representante. Honra a Epafrodito con su recomendación y le dice a la asamblea en Filipos:
que tenga en alta estima a hombres como él. Como señala Calvino, el diablo tiene la intención de socavar la autoridad de los pastores piadosos, por lo que la asamblea debe tener a tales hombres en alta estima. Y William MacDonald comenta: es una gran dignidad y privilegio estar dedicado al servicio del Señor. Los santos deberían reconocer esto. ¿Notaron cómo estas palabras aparentemente triviales sobre los itinerarios de viaje de estos hombres ilustran lo que Pablo ha estado diciendo a lo largo del capítulo 2? Nos ha dicho que no debemos hacer nada por contienda, por egoísmo o por vanagloria, sino que con humildad de mente estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Luego nos dio el gran ejemplo de nuestro Señor, quien dejó a un lado todos sus derechos, tomó la forma de un siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ah, sí, nuestro Señor Jesucristo tenía un corazón de siervo. Él soportó los sufrimientos de un siervo y él recibió el honor de un siervo. Ese es el modelo para todos los que le sirven. Esforcémonos, hermanos, todos por convertirnos en imitadores de Timoteo y de Epafrodito, no solo de ellos, sino del apóstol Pablo, y más allá de ellos, de nuestro Señor Jesucristo mismo. Debe haber una sola entrada a nuestras asambleas, la entrada de los siervos.